Paula de la página Mío Creaciones en este canal. También estamos como Mío Creaciones y hoy quiero enseñarles una técnica que a mí me sirve mucho. Como normalmente no utilizo esferas de isopor, no tengo mucha variedad, ¿sí? Y acá en Paraguay no tenemos tampoco mucha variedad en cuanto a números. Entonces, lo que yo siempre hago para poder adaptar a mis necesidades es utilizar estos retazos de, aquí se llama en Paraguay isopor, del gopor en algunos lugares y no sé otros lugares como, pero yo sé que me van a estar ayudando, ¿sí? Y lo que hice es simplemente utilizar o reutilizar estos isopor que ya pasa a formar parte de la basura, ¿verdad? Y para poder un poco contribuir también, entonces lo que yo hago es reutilizar esto. ¿Cómo? Bueno, esta es una esfera que tiene una circunferencia, les digo les digo 24.5, ¿sí? Y de aquí a aquí tiene 7.5, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hice? Marqué en una hoja blanca, ¿sí? ¿Y qué paso a hacer? Voy a cortar esto, voy a encimar y voy a tallar. Entonces voy a pedir que esto, a ver, ahí. Obviamente que si ustedes no tienen esta maquinita también, que es un corta isopor, pueden perfectamente utilizar la trincheta, el cúter, como llamamos aquí en Paraguay. Con esto ustedes pueden hacer infinidad de cosas, dejar todo preparado y listo para cuando necesiten ya tener. Ahora mismo con el tema de la situación que el mundo entero está pasando, podemos perfectamente aprovechar ese tiempo y tener listas ya, o si necesitamos para algún trabajo y no podemos conseguir porque los negocios están cerrados, entonces esta es una manera fácil de poder solucionar, ¿sí? Bueno, marqué un poco más grande de mi círculo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a cortar cuadrados, ¿sí? Entonces voy a más o menos con un bolígrafo marcar, ¿sí? Donde, a ver, vamos a hacer más o menos de 8 centímetros, cuadrados de 8 centímetros. Vamos a estar encimando esto para poder tallar nuestras esferas, ¿sí? Es súper fácil. Pueden hacer el tamaño que sea, se van a ahorrar también muchísimo dinero porque las esferas son bastante caras, ¿sí? Ustedes pueden tener ya preparado desde lo más chico hasta los más grandes, y los más grandes es muy costoso, por lo menos acá en Paraguay cuesta mucho dinero. Pero como les digo, aprovechando esta situación de que todos tenemos que estar todavía en casa, podemos de repente ya tener preparados para cuando tengamos ya que utilizar. Así que es una buenísima idea, aparte de estar contribuyendo con el medio ambiente, que vamos a empezar a reciclar estos isopores que pasan a formar parte ya de la basura. Bueno, voy a dejar eso a un costado. Como les digo, si no tienen ese aparato que es cortador de isopor, pueden perfectamente utilizar un isopor.
pistola de silicona, solo en el centro, un poquitito, ¿sí? Y voy encimando, ¿sí? Voy encimando hasta lograr más o menos el espesor que necesito. Ponerle que sea esta altura, o puedo ponerle uno más y ir tallando de a poco. Y voy encimando. Este isopor tiene, a ver, les digo, me parece que este ya es muy alto, pero no importa, vamos a ir rebajando con con el cúter, así que eso, y con la lija vamos prolijando, así que no se preocupen de eso. Esta es nuestro cúter, vamos a marcar, ¿sí? Así. O también pueden ir cortando uno a uno sin problema. Voy a marcar así esto, ¿sí? El círculo. Y vamos a pasar de vuelta con esto, teniendo en cuenta que quede lo más recto posible. ¿Sí? No está calentando mi corta isopor un ratito, por favor. No, ahí está, ahí está. Muy bien. Disculpen, chicas y chicos. Bueno, voy cortando así por la línea. Vamos sacando el excedente. Es una forma sumamente práctica de hacer nuestras propias bolitas de isopor, ¿sí? Es más, yo creo que con esto ya podemos ir preparando de a poco para nuestro árbol, ¿sí? Las bolas que son tan caras. Como aquí no queda prolijo, voy a intentar otra vez colocar nuestro molde, ¿sí? Y le voy sacando lo que no cortamos o lo que quedó como rebarba, por decir de alguna manera, para que quede prolijo, ¿sí? Entonces pasamos de vuelta tratando de que quede lo más recto posible nuestras manos, nuestro brazo a un ángulo de 90 grados, perfecto, ¿sí? Y si no, pueden hacer uno a uno, cortar con el con lo que es con el cúter, ¿sí? Bueno, quedó listo esto. Vamos a dejar por un costado, desenchufamos. Esto no tiren porque les voy a enseñar a hacer algo también muy útil, decorativo. Esto me quedó medio centímetro más alto, pero eso no importa, ¿sí? Vamos a agarrar un palito de brochet, vamos a clavar en el medio, ¿sí? Para tener como referencia nada más, y vamos a agarrar el cúter. ¿Y qué hacemos con esto? Rebajamos con mucho cuidado, ¿sí? Vamos a ir rebajando, sacándole todos los vértices, y luego vamos a pasar la lija, ¿sí? De a poco. Es cuestión de práctica y simplemente es cuestión de agarrar a la técnica, y van a ver que en un rato ustedes van a tener cantidad de bolas de isopor por todos lados, las medidas que quieran, pero sobre todo eso, barata, porque son materiales
que normalmente podemos encontrar en los contenedores de las basuras, ¿sí? Voy a cambiar esto por algo más chico, ¿sí? Vamos a ver qué tal esto me va. Esto tampoco no me está cortando. Tiene que ser filoso, ¿sí? Y ahí vamos. Vamos sacando todas las puntas, todos los vértices, para que el lijado sea más fácil, ¿sí? Voy a retirar ya esto que me quedó como referencia, ya está listo. Y voy rebajando un poco más, ¿sí? Voy rebajando con cuidado, ¿sí? Así. Acá en Paraguay no tenemos nosotros las en forma de huevo, las formas en isopor que tengan forma de huevo. Entonces esta es una manera también de poder ya tener listo y preparado cuando necesitemos para algún proyecto, ¿sí? Entonces vamos lijando de a poco, tallando más bien, esto sería. Vamos sacando todas las rebarbas, es normal que se pegue esto, ¿sí? Vamos haciendo esto, sacando los vértices para que nuestro lijado sea mucho más fácil. Así, ¿sí? Así. Y así. Bueno, dejamos esto por un costado, ¿sí? Voy a dejar acá. Y tomamos una lija 100, 120, una 100 para comenzar está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos? No vamos a presionar, simplemente vamos a ir pasando, porque si presiono lo que voy a hacer es desgranar. Entonces lo que voy es pasando simplemente así. Una lija 100, 120, ya les va a quedar bien. Vamos pasando, prolijando. Si vemos que falta en algún lado, colocamos en algún lugar. Vemos si falta, que tenemos que rebajar un poco más. Tratamos de que quede lo más redondo posible, ¿sí? Vamos haciendo círculos, en círculos, hasta poder llegar al resultado que queremos. Voy a termoformar uno con ustedes, ¿sí? Para que vean que queda sumamente prolijo, ideal, chicas, para ya tener listo. Aprovechando esta situación, podemos tener preparados de varios tamaños. Y así vamos lijando, observando que quede lo más recto posible. Si debemos tallar un poco más, bajamos un poco más. Vamos lijando. Así. Espero que la idea les sirva, ¿sí? Es una idea sumamente fácil, ¿sí? No lleva mucho tiempo. Es costo cero. Si se despega, no importa,
Vieron que acá quedó una parte que tenía un hueco, entonces pegamos de vuelta y vemos que dónde queda, dónde estaba nuestro, así, y no pasó nada. Ahí, y seguimos lijando, ¿sí? Espero que les guste, ¿sí? Que puedan escribirme en los comentarios, me dejen alguna opinión sobre esto, si les sirvió, si no les sirvió, que puedan suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, darle me gusta, y para seguir creando, para seguir aportando un poco al mundo de las manualidades, ¿sí? Bueno, creo que quedó más o menos bien. Me gustó cómo quedó. Termino de prolijar así. En otro video podemos hacer la forma ovalada o en forma de huevo para mostrar un poco cómo podemos hacer para aquellas personas como acá en Paraguay que no tenemos esas formas y poder solucionar. ¿Se dieron cuenta? Así quedó nuestra media esfera, ¿sí? Y voy a sacar un poco esto y voy a mostrarle. Voy a pedir que me pasen, a ver, esta lata no me va a servir para, sí, voy a dejar ahí para termoformar, ¿sí? Voy a calentar esto y les voy a mostrar cómo queda súper prolijo. No se ve para nada que encimamos los isopores, así que voy a dejar ahí. Voy a usar mi pistola de calor para calentar un poco. La goma eva, el foamy, voy a calentar para que vean que queda súper prolijo. Ya está. Una vez que empieza a doblarse es porque ya está. Y vamos a tirar, ¿sí? Así. Y vamos a esperar que se enfríe nuestra goma y tome la forma, ¿sí? Bueno, cortamos un poco el exceso. Y vamos pegando, ¿sí? Vamos pegando. Así. Espero que la idea les haya servido. Espero que puedan usar y abusar de esta idea, que puedan hacer varios tamaños, ¿sí? Aprovechando los isopores que quedan por ahí o que encontramos por la calle. Aprovechando este tiempo, preparándonos para cuando nuestra vida se normalice y no nos tome de sorpresa los trabajos, ¿sí?
o a veces vamos vamos a comprar y el precio ya subió, encarece ya el costo de nuestro trabajo, y en cambio si ya tenemos preparado y nos toma lista ya cualquier ocasión, ¿sí? Y así quedó nuestra esfera, media esfera, y espero que les sirva y puedan seguir creando con esto. Muchas gracias.